Ana vio el celular de Jorge encendido. Su corazón empezó a latir más rápido. En la pantalla apareció el nombre de una mujer desconocida. Un escalofrío recorrió su espalda. Nunca había sospechado nada. Ella siempre pensó que era la única. Los años juntos le habían dado esa seguridad. Pero hoy todo cambió. Decidió que tenía que investigar por sí misma. Sin decírselo a nadie. Comenzó a seguir a Jorge en secreto. Él entró a una cafetería. Se sentó con la mujer. Ana los observó desde lejos. No quiso acercarse. Solo miraba, incapaz de mover un músculo. Ellos hablaban y reían. No había ningún intento de ocultarlo. Ana sintió como si el suelo se desvaneciera bajo sus pies. La rabia comenzó a burbujear dentro de ella. Nunca imaginó que su mundo caería así. Quiso ir hacia ellos y confrontarlo. Pero algo la detuvo. Volvió a casa sin decir una palabra. El dolor la consumía. No podía creer que eso estuviera pasando. Pensó en todos los años juntos. En lo que había dado por hecho. En lo que creía que era un matrimonio feliz. Pero ahora todo era mentira. Se quedó en silencio, mirando al vacío. No quería enfrentar a Jorge. No podía mirarlo a los ojos. Pero sabía que debía hacerlo. Era lo que quedaba por hacer. Su mente estaba en caos, llena de preguntas. Lo que había visto no tenía sentido. Su mente no dejaba de repetirse, ¿por qué? Noche tras noche pensaba en eso. La traición no la podía aceptar. Pero también sabía que necesitaba respuestas. Comenzó a investigar por su cuenta. Recogió cada pieza de información posible, sin dejar que Jorge sospechara. Cada detalle era importante para ella. Cada descubrimiento la hacía más fuerte. Su dolor se estaba transformando en furia. Ya no sería la esposa sumisa. Ya no sería la tonta que lo perdonaba todo. Decidió que iba a tomar el control. Su mundo había cambiado en un instante. Y ella no iba a dejar que lo hiciera de nuevo. Estaba dispuesta a hacer lo que fuera necesario, para descubrir la verdad y enfrentarla. El dolor se convirtió en coraje. Y el coraje se transformó en acción. Ya no era la mujer que confiaba ciegamente. Ahora era una mujer que exigía respuestas. El amor había desaparecido. Solo quedaba la necesidad de justicia. Ana se miró al espejo. No era la misma de antes. Sabía que lo que estaba por venir sería lo más difícil de su vida, pero estaba lista para enfrentarlo. No podía dar un paso atrás. Era el momento de reclamar su vida y de descubrir todo lo que Jorge le había ocultado. Ana no podía dejar de pensar en lo que había visto. Su mente no paraba de dar vueltas. Pasaron varios días antes de que pudiera hablar con Jorge. Cada vez que lo miraba, sentía un vacío. Decidió seguir investigando. Comenzó a hacer preguntas a su alrededor. Descubrió que Jorge había estado viéndose con Lola durante años. La verdad la golpeó con fuerza. No podía creerlo, pero todo encajaba. Las piezas del rompecabezas comenzaban a unirse. Él no solo había sido infiel una vez, sino que había mantenido una relación oculta. Lola no era solo una amante pasajera. Era su amante secreta de largo plazo. Ana comenzó a preguntarse cuánto tiempo había durado todo eso. Los días se volvieron más oscuros. La idea de que Jorge la había utilizado como fachada la atormentaba. Durante años fue la esposa perfecta, pero solo para dar una buena imagen. Su corazón latía con furia. Cada mentira que Jorge le había dicho pesaba más. Ella ya no podía ignorarlo. Empezó a sentir que su vida era una mentira. Nunca le había dado la oportunidad de saberlo. Se sentía como una tonta. Había sido la esposa modelo, sin saber nada. Ahora todo lo que pensaba sobre su matrimonio se desmoronaba. No quería confrontarlo todavía. Necesitaba más pruebas, más certeza. Recorrió su casa, buscando pistas. Cada rincón parecía tener una historia oculta. Jorge nunca pensó que ella descubriría la verdad. Ana comenzó a sentir que todo se le escapaba de las manos. La traición era más profunda de lo que imaginaba. A medida que avanzaba en su investigación, se dio cuenta de que Jorge la había manipulado durante años. El enojo se volvía más grande. Sentía que había sido su cómplice sin saberlo. Ahora todo lo que quería era una explicación. Pero sabía que la verdad podría ser mucho más oscura. Una verdad que no estaba dispuesta a dejar pasar. No iba a dejar que él saliera impune. Decidió enfrentarlo, pero no de la forma en que él pensaba. Iba a tomar el control de su vida. Jorge pensaba que podía ocultar todo,
Pero ella iba a desmantelar su mentira pieza por pieza. Esta vez, no sería una víctima más. Ana iba a exigir respuestas. Y no iba a dejar que nada ni nadie la detuviera. Ana no podía dejar de pensar en lo que había descubierto. La rabia la quemaba por dentro. La sensación de traición la destrozaba. Todo su mundo había caído en pedazos. Se levantó temprano sin saber qué hacer. La verdad estaba allí frente a ella. Jorge había estado mintiéndole todo este tiempo. Pero no podía seguir viviendo con esta mentira. Era hora de enfrentarlo. Sabía que sería doloroso. Pero algo dentro de ella le decía que debía hacerlo. Ese mismo día, decidió que lo confrontaría. No podía esperar más. Se sentó a la mesa, mirando el teléfono. Estaba nerviosa pero decidida. Hizo una llamada que cambió todo. Llamó a su amiga Clara para pedirle consejo. Clara la escuchó pacientemente. ¿Lo vas a confrontar ya?, le preguntó. Sí, respondió Ana, ya no puedo más. Clara suspiró y le dijo, ¿estás lista para esto? Ana respiró profundo y colgó el teléfono. El corazón le latía fuerte. Sabía que lo que iba a hacer cambiaría todo. Esa noche, Jorge volvió tarde. Ana lo miró sin hablar. Él la miró confundido. Sabía que algo estaba mal. Se sentó en el sillón frente a ella. ¿Qué pasa?, preguntó. Ana no pudo contenerse. Comenzó a hablar sin pensar. Sé lo de Lola, dijo. Sé que llevas años viéndola. El rostro de Jorge palideció. No sabía qué decir. Ana lo miró fijamente. Jorge, ¿cómo pudiste?, preguntó. Él no sabía cómo defenderse. Sabía que ya no había vuelta atrás. No podía esconder más su culpa. Ana, por favor, dijo Jorge, déjame explicarte. No quiero escuchar tus explicaciones, Jorge. ¿Te crees que soy tonta? ¿Que no me doy cuenta de lo que has estado haciendo? Las palabras de Ana eran como dagas. Él no podía mirarla a los ojos. Sabía que lo había perdido todo. Sabía que ella no lo perdonaría. Te he sido fiel, pero tú no a mí. ¿Por qué lo hiciste? Ana sentía que su mundo se desmoronaba más y más, pero al mismo tiempo sentía un poder desconocido. Sabía que este era el momento de actuar. No podía seguir siendo la esposa que vivía en la ignorancia. Jorge, ¿cuánto tiempo has estado engañándome? Fue demasiado tiempo, respondió él. ¿Y crees que lo vas a arreglar con palabras? Ana sentía la ira creciendo en su pecho. No pensaba en el pasado, solo quería justicia. Quería venganza, quería salir de esa prisión emocional. Te traicioné porque pensé que lo que teníamos no era suficiente. ¿Y ahora qué? ¿Qué se supone que haga yo con esto? Ella lo miraba sin una pizca de compasión. Él estaba vencido, sin palabras. Nunca pensé que esto me pasaría a mí, dijo Ana. No te preocupes, ya basta, dijo Jorge. ¿Qué esperas? ¿Que te perdone? Ana se levantó, dando un paso atrás. No tengo nada más que decirte. Solo quiero que sepas que esto se acabó. Es el final de todo entre nosotros. Jorge la miró con desesperación. Ana, no quiero perderte. Ana lo miró y luego se giró. Ya no había vuelta atrás. Lo que una vez fue amor, ahora era odio. Lo que una vez fue confianza, ahora era traición. Ana cerró la puerta detrás de ella. Sabía que su vida cambiaba en ese instante. Ahora no era la esposa herida, sino una mujer fuerte, con el poder de decidir su futuro. La ira ya no la controlaba, ahora solo buscaba justicia. No quería quedárselo todo, solo quería la verdad. Quería su libertad. Y Jorge ya no era parte de su vida. Por primera vez en mucho tiempo, Ana se sintió libre. Sabía que el camino que tenía por delante no sería fácil. Pero algo dentro de ella la empujaba a seguir adelante. Dejó atrás el dolor y el miedo. Decidió luchar por sí misma. Ya no se dejaría pisotear. A partir de ese momento, solo importaba su bienestar. Y nadie más tendría el poder de destruirla. El silencio en la casa se sentía pesado. Pero Ana ya no sentía miedo. Este era el principio de su renacimiento. No más mentiras. No más traiciones. Ahora Ana era dueña de su destino. Y no iba a dejar que nadie la detuviera. Ana no pudo dormir esa noche. El dolor la mantenía despierta. Su mente no paraba de dar vueltas. Lo que había vivido en esos años parecía un sueño roto. Nunca imaginó que su familia sería así. Jorge la había engañado de una manera cruel. Pero ahora sabía que no podía seguir en esa mentira. Esa misma mañana decidió que iba a dar el siguiente paso. Quería salir de ese pozo de dolor.
Decidió enfrentarlo de nuevo. Quería saber hasta qué punto había llegado su traición. En el desayuno Jorge intentó hablar con ella. Ana lo miró sin mostrar ninguna emoción. Él comenzó a pedirle perdón, diciendo que no quería perderla. Pero Ana ya no era la misma. Ya no podía ser la mujer que perdonaba todo. No podía seguir siendo la esposa callada. Jorge, ya no te creo, dijo Ana con firmeza. Jorge pareció quedarse en shock. Él quería hacer todo lo posible para reparar su error. Pero Ana ya había tomado una decisión. Ya no tenía espacio para las mentiras. Ya no iba a ser su víctima. Sabía que merecía algo mejor. Ana respiró profundo y se levantó de la mesa. Jorge la miró, sin saber qué hacer. ¿Vas a irte?, preguntó con voz temblorosa. No, voy a quedarme para recuperar lo que es mío. Ella lo miró con firmeza. No quiero vivir esta mentira un día más. Jorge, ni siquiera me conoces, dijo ella. Me hiciste pensar que era tu única. Pero no lo era. Él intentó alcanzarla. Ana, por favor no te vayas. No quiero perderte. Pero Ana ya había comenzado a dar pasos hacia la puerta. Ya no quería estar en esa casa. Ya no podía más con el peso de esa relación. El amor que alguna vez hubo, ya no existía. Lo que quedaba era solo el dolor y la traición. Ana ya no sentía nada por él. Se había acabado todo. Ella caminó hacia el vestíbulo. Jorge la siguió, intentando detenerla. Ana, no te vayas, por favor. No me dejes así. No lo hagas, te lo suplico. Ana no lo miró. Le dolía, pero tenía que ser firme. Este es el final, Jorge dijo con calma. Su voz no tembló. Y salió de la casa sin mirar atrás. Era como si una nueva mujer hubiera nacido. La mujer que entró por esa puerta ya no existía. Ana sentía una mezcla de alivio y enojo. Había llegado al final de un ciclo. Lo que pensaba que era su vida se desmoronó. Y ahora empezaba de nuevo. Pero no sabía qué vendría después. Solo sabía que no volvería a ser la misma. Esa casa, esas paredes, ya no eran su hogar. Al cruzar la puerta, la liberación la invadió. Por fin, podía respirar de nuevo. Ana estaba lista para enfrentarse al futuro. Y a todas las pruebas que le esperaban. Pero esa vez lo haría por ella misma. Y nadie más tendría el control sobre su vida. Ana miró su reflejo en el espejo. Se sentía más fuerte que nunca. El dolor ya no la dominaba. La rabia se convertía en fuerza. Decidió que iba a tomar el control. No dejaría que su vida fuera definida por la traición. Había llegado el momento de actuar. Ya no sería la esposa sumisa. Ya no sería la mujer que calla. Estaba lista para la guerra. El primer paso era ir a la abogada. Quería asegurarse de que todo fuera legal. No iba a perder lo que era suyo. La conversación con la abogada fue clara. Ana no estaba dispuesta a perder nada. Quería la mitad de todo. Y no solo eso. Decidió que iba a exponer a Jorge. Iba a destruir su imagen. Las mentiras no se quedarían impunes. Ana sabía que tenía pruebas suficientes. Pero quería más. Necesitaba que él pagara por lo que había hecho. No solo lo legal, sino también lo emocional. La abogada la apoyó en todo momento. Sabía que lo que hacía era lo correcto. Ana comenzó a prepararse para la batalla. Lo que Jorge no sabía era que ella estaba armada. No solo con papeles, sino con verdad. Y la verdad siempre sale a la luz. Mientras tanto, Jorge seguía intentando contactarla. Pero Ana ya no contestaba sus llamadas. Sabía lo que quería hacer. Y no dejaría que él la interrumpiera. En su mente ya había trazado un plan. No podía esperar más. Su corazón latía con fuerza. Cada paso la acercaba más a la justicia. No iba a dejar que el amor fuera un obstáculo. Jorge había destruido su vida. Ahora ella iba a reconstruirla. Pero a su manera. La venganza era una necesidad. Y ella estaba decidida a conseguirla. No importaba lo que tuviera que perder. Ana ya no pensaba en lo que perdió. Solo pensaba en lo que ganaría. Y eso la mantenía fuerte. A medida que pasaban los días, su confianza crecía. Sabía que iba a ganar. Lo sentía en lo más profundo de su ser. El dolor se transformó en acción. Y la acción en poder. Ana ya no era la misma. La mujer vulnerable había desaparecido. Y había nacido una nueva mujer. Una mujer que no tenía miedo. Una mujer que luchaba por lo que era suyo. Y no dejaría que nada ni nadie la detuviera. Jorge no sabía lo que se le venía encima. Y Ana estaba lista para enfrentarlo.
Ana ya no dormía tranquila. Pero ahora, era diferente. El dolor ya no la atormentaba. Ahora tenía un propósito. Todo lo que había vivido la impulsaba. No iba a dejar que Jorge saliera sin consecuencias. Sabía que el proceso legal sería largo, pero eso no la iba a detener. Tenía la estrategia clara. Iba a ganar cada batalla. No podía confiar en nadie, solo en ella misma. Cada paso que daba la acercaba a su objetivo. El primer movimiento fue ir al banco. Necesitaba acceso a los documentos de la cuenta compartida. Sabía que Jorge había estado ocultando dinero. Y ahora quería toda la información. El banco le dio los papeles que necesitaba. Ana se sintió poderosa. Era como si todo estuviera en sus manos. No solo quería el dinero. También quería humillarlo. Quería mostrarle al mundo lo que realmente era. Jorge iba a pagar por todo. No solo le había fallado como esposo, también le había fallado como ser humano. El siguiente paso fue ir a la prensa. No quería simplemente ganar el juicio. Quería destruir su reputación. Ya no le importaba lo que la gente pensara de ella. Ahora solo importaba la verdad. La verdad siempre sale a la luz. Y ella iba a asegurarse de que todos supieran lo que había hecho. Contrató a un periodista de confianza. El plan estaba listo. Ana había dado el primer golpe. Jorge no sabía lo que le esperaba. El juego ahora era de ella. Estaba lista para arrasar con todo. Al principio, pensó que lo más difícil era aceptar la traición. Pero ahora entendía que el verdadero reto era la venganza. Y esa venganza la llenaba de fuerza. El siguiente paso fue hablar con su abogado. Quería que todo fuera perfecto. No quería dejar espacio a errores. Ya no era la misma mujer que había sido en el pasado. Ana había aprendido a luchar por lo suyo. Y no iba a rendirse. Lo que Jorge no sabía era que ya había perdido. Cada paso que daba Ana la acercaba más a la victoria. Y ella lo sabía. La venganza no era solo un deseo. Era una necesidad. Necesitaba que todo el mundo supiera quién era realmente. Y Jorge pagaría por sus mentiras. Porque en esta batalla, solo uno saldría victorioso. Y ese sería ella. Ana sentía la tensión aumentar. Cada día se acercaba más el momento decisivo. La presión de la venganza no la dejaba dormir. Pero no podía parar. Sabía que era ahora o nunca. Ya había tomado todo lo que necesitaba. Y el plan estaba listo para ejecutarse. El día llegó y Ana no dudó. Esa mañana, sentada en su oficina, respiró profundamente. El periodista la llamó para confirmar la cita. El artículo estaba a punto de publicarse. Ana miró su teléfono y sonrió con frialdad. La historia de Jorge estaba por salir a la luz. Y nada podría detenerla. A las 2 horas, la noticia apareció. Era un golpe directo a su corazón. Las palabras en el titular la hicieron sonreír. El multimillonario Jorge Herrera involucrado en fraude matrimonial. Ana se levantó de la silla con una sensación de victoria. Ahora el mundo sabía lo que había hecho. Y su mentira estaba expuesta. Jorge no sabía nada. No entendía la magnitud de lo que se le venía. Todo lo que había intentado ocultar había salido a la luz. Ana se sentó en su sofá y observó cómo todo comenzaba a cambiar. El teléfono comenzó a sonar. Era Jorge, con voz temblorosa. Ana, ¿qué has hecho? Ana no respondió de inmediato. Quería saborear la victoria. ¿Qué has hecho?, repitió él. Has destruido todo, Ana. ¿Y tú qué hiciste?, le respondió Ana. Ahora ya sabes lo que se siente ser traicionado. La conversación terminó abruptamente. Pero Ana ya no sentía ni tristeza ni enojo. Solo satisfacción. Sabía que había tomado el control. La verdad ya no podía ser ignorada. Esa misma tarde, las llamadas de los abogados comenzaron a llegar. Jorge ya no tenía poder. El escándalo era enorme. En cuestión de horas, su reputación cayó al abismo. Y todo lo que había construido se derrumbaba. Ana observó con calma el desplome de su mundo. Nada podía detenerla. La justicia estaba de su lado. Ahora, todo lo que había sufrido tenía un propósito. Jorge estaba perdiendo todo. Y ella no tenía intención de detenerse. Este era solo el comienzo de su revancha. Nada sería igual después de hoy. El caos había comenzado. Y la batalla estaba ganada. El siguiente paso era el divorcio. Ana ya no tenía miedo. Ahora tenía el control de su vida. Y Jorge no podía hacer nada para detenerla. La noticia de Jorge se difundió rápidamente. Su nombre estaba en todos los titulares.
La gente hablaba de él, pero no para bien. Ana sentía una mezcla de alivio y poder. Finalmente lo había expuesto. Todo lo que había temido por años ahora salía a la luz. Las redes sociales se inundaron de comentarios. Jorge intentó contactar a su abogado, pero ya era demasiado tarde. La verdad era más fuerte que sus excusas. Ana lo había dejado sin refugio. En su trabajo las cosas empeoraron. La empresa comenzó a investigar sus finanzas. El caos estaba fuera de su control. Las cuentas comenzaron a bloquearse, y su imagen en la empresa quedó arruinada. Nadie quería asociarse con él. La gente lo miraba con desprecio. El hombre que había engañado a tantos ahora estaba solo. Ana no podía dejar de sonreír. Sabía que había ganado. Ahora tenía lo que le correspondía. Los abogados llamaron para confirmar los detalles del divorcio. Ana no dudó en exigir todo lo que merecía. La casa, el dinero, todo. Jorge trató de negociar, pero ya no tenía nada que ofrecer. Su poder había desaparecido con el escándalo. Ana se sentía más libre que nunca. El divorcio fue rápido y sencillo. Jorge no pudo evitar ser humillado. Las palabras de Ana resonaron en su mente. Te has quedado sin nada. Y todo fue por tu culpa. Ahora Ana podía comenzar de nuevo. Sin cargas, sin mentiras. La vida de Jorge se desplomaba, mientras la suya comenzaba a brillar. La ciudad nunca había visto a una mujer tan fuerte. Y ahora todo el mundo conocía su nombre. Ana era más poderosa que nunca. La venganza se había completado. Y ahora podía dejar atrás el pasado. Jorge había pagado por sus errores. Y Ana había ganado la libertad. Era el momento de seguir adelante. De dejar que el futuro se abriera ante ella. Nada podría detenerla ahora. Había triunfado sobre la mentira. Y estaba lista para lo que viniera. Ana miró el horizonte desde su ventana. El sol se ponía y ella sentía paz. Había pasado por tanto. Pero ahora estaba lista para empezar de nuevo. La venganza había sido liberadora. Pero ahora, lo que importaba era su futuro. Ya no sentía rencor ni rabia. Solo el deseo de seguir adelante. Había aprendido mucho sobre sí misma. Y sabía que lo que venía sería mejor. La vida le ofrecía nuevas oportunidades. Y ella estaba decidida a aprovecharlas. Se inscribió en un curso de diseño. Quería hacer algo diferente. Algo que la apasionara de verdad. El trabajo, la rutina, ya no la llenaban. Pero crear, eso sí lo hacía. Durante meses, Ana se dedicó a su nuevo proyecto. Era liberador y emocionante. Al principio fue difícil, pero se adaptó rápidamente. Comenzó a ganar confianza en su habilidad. La gente empezó a notar su trabajo. Y pronto tuvo su primer cliente. Ana sonrió mientras firmaba su contrato. Era el inicio de una nueva etapa. El dinero, las propiedades, no eran lo más importante ahora. Lo que realmente valoraba era su independencia. El poder de crear y construir algo propio. Y poco a poco, Ana se dio cuenta que todo lo que había sufrido, la había transformado. Ya no era la mujer que dependía de alguien más. Era una mujer fuerte, independiente y exitosa. El pasado quedó atrás. Las heridas sanaron con el tiempo. Y ahora, cada día era una oportunidad para crecer. A su lado, Daniel apareció. El apoyo que necesitaba para avanzar. Pero ya no era solo por él. Era por ella misma. Juntos comenzaban a construir una vida mejor. El futuro se veía brillante. Y Ana sabía que lo que había perdido era solo el principio de lo que iba a ganar. La libertad que había encontrado no tenía precio. Ahora entendía que la vida era suya. Y que el control siempre estuvo en sus manos. No necesitaba a nadie para ser feliz. Solo a sí misma. Y a partir de ese momento, todo cambiaría. Ana se levantó con una sonrisa. Estaba lista para el resto de su vida. Y nada ni nadie podría detenerla. Ana caminaba por la ciudad. Sentía la libertad en cada paso. Ya no temía las calles. Cada rincón era una nueva oportunidad. Lo que había perdido ya no importaba. Solo importaba lo que estaba construyendo. El viento acariciaba su rostro. Ahora era dueña de su destino. No había vuelta atrás. Solo un camino adelante. El sol se ponía, llenando el cielo de colores. Ana sonrió, sabía que había ganado. La mujer que era antes ya no existía. Había perdido muchas cosas. Pero había ganado paz. Ya no necesitaba la aprobación de nadie. Ya no dependía de nadie. Con Daniel a su lado, imaginaba nuevos proyectos.
El amor ya no era una necesidad, era una elección. El verdadero amor comienza en uno mismo. Lo que había aprendido en su lucha es que todo es transitorio, lo bueno y lo malo. Cuando te liberas, el mundo se abre. No necesitaba perdón ni validación, solo su propia validación. Y en ese momento, la encontró. El camino se iluminaba. Las oportunidades llegaban. Ana sabía que aún quedaba mucho por hacer, pero estaba lista. Lo enfrentaría con la misma fuerza que antes. Nunca más sería víctima. Nunca más sentiría que no era suficiente. Ahora sabía lo que valía. Y eso la hacía imparable. La vida la esperaba. Y ella la abrazaba con una sonrisa. Nada podría robarle esta paz. El futuro era suyo. Y estaba lista para conquistarlo.